vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos precisamente con la nota de las mujeres, ¿les parece, muchachos? Venga. Fíjate que me llamó mucho la atención, mi querido Ricardo Portilla, un trabajo que tuvieron a bien aplicar en el periódico Excelsior el fin de semana, el día sábado. Y ahí hablaban acerca de la que para mi gusto es la mujer más importante dentro de la industria automotriz. Y no por logros, fue la primera, fue la que le dio vida a la industria automotriz. Y me refiero a Berta Benz. Berta Benz, un 5 de agosto de 1888, era socia y esposa de Carl Benz, el fundador de Mercedes-Benz. Recorrió 106 kilómetros. 106 kilómetros para la época era una locura. Y esto lo hizo para demostrar que la creación de su marido, además de ser una mujer muy fuerte, además de ser una mujer que le ponía dinero y era socia de Carl Benz, era su principal porrista. Porque a veces los hombres cuando no tenemos este impulso, este apoyo, esta protección, si tú lo quieres, pues no llegamos muy lejos. Esta mujer agarró este vehículo, este artilugio, este artefacto y se lo llevó, el entonces conocido como Patent Motorwagen de su marido, y se lo llevó, era un triciclo, eran 3 ruedas las que tenía, en un viaje que no era nada confiable porque obviamente pues, no había un referente de cómo se podía hacer esto, mi querido Ricardo. Claro. Pero se lo llevó. Y aquí lo interesante es una historia que recurrentemente han escuchado, pero lo interesante y por qué hoy quise traer esta historia a los micrófonos de Autos en Imagen, no es que lo haya hecho, sino todos los problemas a los que se enfrentó que no sabemos. De entrada, tuvo que hacer muchas paradas para cargar una cosa a la que se le conoce como ligroína, y era el combustible con el que funcionaba, era un derivado obviamente del petróleo, el invento. Tuvo que solicitar ayuda a un herrero para reparar la cadena de transmisión rota. En aquel entonces el señor Héctor Ruesga no estaba a la mano y hubo que ir a hablarle a un herrero para hacer esta reparación. Además, ella misma hizo varios arreglos al triciclo, como por ejemplo limpiar una válvula obstruida, y esto lo hizo con un alfiler de su sombrero. Una señora que no se frenaba a la primera. Además, con una liga cubrió un cable eléctrico que se había pelado y arregló el sistema de ignición con una pinza para el cabello. O sea, ya desde entonces la mujer era una auténtica visionaria de cómo podía superar la adversidad. Si nos vamos, por ejemplo, a otros grandes ejemplos de la industria automotriz, quiero también traer la historia de una mujer a la que se le conoce como Sophie Opel. Ella es considerada precisamente pionera de la industria automotriz europea porque fue fundadora de la primera fábrica en Alemania que produjo automóviles en serie. Lo que ustedes hoy conocen como la industria automotriz alemana, una de las más bollantes, una de las más significativas, una de las más representativas, nació con una mujer, Sophie Opel, quien, entre otras cosas, contrajo matrimonio con Adam Opel. El nombre Opel, el apellido Opel finalmente fue el que trascendió, pero ella se sumó a los esfuerzos que hizo su marido en aquel entonces por sacar adelante una pequeña fábrica de máquinas de coser y de bicicletas. Y con el apellido de su esposo más adelante, ella fue una de las más activas empresarias industriales allá en Alemania y tuvo al frente de su empresa el principal reto, que puede considerarse como uno de los más relevantes para la industria automotriz, de llevar la transformación de la empresa que hacía máquinas de coser a hacer automóviles. Sophie se encargó, con la ayuda de sus hermanas, Dorothee y Elisa, de sacar esta fábrica de automóviles, y con la patente de Opel, que terminaría triunfando en toda Europa, poder llevar a la marca a ser reconocida en todo el mundo. Entonces, pues mucha gente dice, Adam Opel fue un gran inventor y todo. Bueno, la que hizo la chamba de sacar adelante la empresa, de sortear todos los obstáculos que para la época representaba tener una marca de automóviles, porque eran inventos que no se conocían en aquella época, fue esta mujer, Sophie Opel, y poco ha sido reconocida su historia. Y que al final fue ella y sus hermanas, Chris, como acabas de mencionar. Claro, o sea, la que se quedó quienes con la posicionaron. chamba, claro, fue ella, ¿no?
Otro tema importante, por ejemplo, para quienes tengan todavía la osadía de decir que las mujeres no manejan bien, ahí les va esta historia. Michelle Mouton compitió en el Campeonato Mundial de Rallys, que de entrada es la disciplina más desafiante, la más demandante dentro del deporte motor. Ahí ella logró 4 victorias y 9 podios. Además fue subcampeona mundial en el 1982 y resultó quinto en el 83 y octava en el 81, a bordo de un vehículo que más adelante se convirtió en un vehículo legendario y fue ni más ni menos que el 4 Sport del Grupo 4. Hoy todo mundo habla del 4 Sport, pero poco se habla de esta mujer que fue una de las principales promotoras de que este vehículo podía hacer cosas que otros vehículos de su época no podían hacer. Obviamente otros participaban con marcas pues más reconocidas en el serial, marcas ya con una mejor trayectoria. Ella se aventó, dijo yo voy a manejar el 4 Sport, y entonces el sistema de tracción integral que hoy todo el mundo ubica perfecto de los vehículos de Audi se fue ganando popularidad y fue considerada la piloto más exitosa de rallies de todos los tiempos. Pues porque no fue solamente que llegara y concursara y se ganara un lugar, sino llegó, concursó, se ganó un lugar y le ganó a otros en su propio territorio. Entonces, estas historias de las que les estoy hablando, la verdad es que me llaman mucho la atención porque fueron historias de éxito, fueron referentes dentro de la industria automotriz y nos hablan no solo de la capacidad que tienen al volante de los autos, sino también como empresarias, también como mecánicas, ¿no? Que Berta Benz le metiera mano ahí a aquella cosa que nadie conocía, que le trajera un herrero, a ver, muévela aquí, y que con lo que tenía en la mano, ¿no? Como los alfileres de su sombrero, como los pasadores, ella misma pudiera hacer reparaciones de un vehículo que para la época era pues totalmente revolucionario y que le dio vida a la industria automotriz gracias a esta osadía de tener ella pues las agallas, ¿no? De recorrer 106 kilómetros, además con sus chamacos, porque no se fue sola, ¿no? Entonces... Sí, y solo por mencionar algunas, Chris, porque obviamente pues no nos alcanzaría el programa de toda la semana para mencionar todos los logros y la importancia de la mujer en la industria automotriz. Actualmente pues muchas de las principales marcas automotrices están lideradas por mujeres, incluso aquí en México, orgullosamente. Así es. Fíjate que la producción está dale y dale. Es que menciona a Danica Patrick. Bueno, a Danica Patrick está bien que haya ganado en la Indy y todo, pero me parece que hay muchas más historias de éxito a lo largo de pues todo este recorrido que han hecho las mujeres en la industria automotriz, no solo dentro de la manufactura, sino también dentro de la administración. Hablábamos de Mari Barra, ¿no? Una mujer legendaria que entró, pues sí, en los fierros, en la línea de producción, pero que hoy es miembro del Consejo de Administración y que toma decisiones trascendentales y fundamentales para posicionar a General Motors como una de las compañías más importantes en el mundo de la movilidad. Muchas notas, la verdad es que sí tómense la molestia porque como bien dices hay muchas historias que tuvimos a bien publicar este sábado 6 de marzo dentro de la edición impresa del periódico Excelsior. Ya pueden ustedes ver esto en atraccion360.com, ya está en la versión digitalizada y lean, de verdad, es un hábito ya muy devaluado, la gente no tiene la conciencia del poder de la lectura, pero échense un ratito y lean estas historias, están de verdad buenísimas, amigo. Pero bueno, el tiempo aquí no perdona y solamente puedo contarles parte de las muchas aportaciones que ha tenido la mujer en la industria automotriz. Quiero decirles, yo desde mi punto de vista creo que no son iguales a los hombres. En muchos casos son superiores. Sí, está la historia de Mary Anderson, quien inventó un importante dispositivo, pero no se los voy a contar para que se metan a atraccion360.com. Ándale, amigo. Y